amigos de Tu Salud, eres muy bienvenido a aprender, a disfrutar. Yo creería también, mi querido doctor, con este tema del día, a reflexionar. Esto es muy importante y empezaremos con una pregunta. ¿Acaso tú consideras que tienes la barriga grande? ¿Consideras que eso podría ser peligroso? Y esa es una pregunta para WhatsApp, para que ustedes también hoy compartan su idea sobre este tema. Y cómo tener esa barriguita grande influye o impacta en nuestra salud. No solamente en el peso, también ese impacto en el corazón. Y bueno, eso es lo que vamos a aprender en el día de hoy, justamente aquí con nuestro queridísimo Osvaldo Restrepo. Doctor, un gusto, un placer, y me encanta este tema porque la primera pregunta es: ¿usted cómo hace para estar limadito y no tener cero barriga? O sea, mejor dicho, la cinturita. Se la devuelvo. ¿Y usted qué hace para no tener esa barriga que sí tienen muchas señoras? No, ojalá, doctor. A mí me gusta hacer ejercicio, no tanto como quisiera o como me gustaría hacerlo porque no tengo el tiempo, pero Doc, yo creo que uno tiene tiempo también para todo. Muchas veces, total. No como antes, que yo salía a trotar, me iba con un perrito aquí, el otro aquí amarradito y me iba por toda la ciudad a dar vueltas trotando. Pero eso no es una excusa para no ejercitarse, que eso es lo más importante. Entonces, mi querido doctor, ¿usted cómo está? Además de limadito y sin barriga. Muy bien, estoy limadito, sin barriga y muy contento de estar hoy aquí con todos los amigos de Tu Salud que nos escuchan y que vamos a hablar de un tema muy importante. Así es, doctor, porque le voy a decir una cosa, de pronto las mamás se pueden sentir un poquito identificadas. Cuando uno tiene los hijos, después bajar la barriguita no es sencillo. Algunas, las que amamantamos, eso nos ayuda, ¿cierto? Amamantar ayuda a que la barriguita baje, pero esa grasita abdominal, o hay personas, por ejemplo, el doctor decía que una frase que me gustó mucho, que tienen la grasa en la gracia, o sea, que tienen la grasita como muy bien repartida, sobre todo las mujeres, que tienen la grasa como donde debería estar. Y no todas tenemos esa fortuna, entonces de pronto acumulamos la grasa donde no debería estar. Doctor, ¿por qué es importante hablar de este tema? Tener barriga grande, alguien podría decir, eso es natural y eso viene con la edad y con los años y con los hijos y viene como consecuencia del envejecimiento, pero no es así. Tener barriga grande nos está demostrando, nos está indicando, ojo, cuidado, porque esa acumulación de grasa donde no debe estar está relacionado con enfermedades. Entonces, hablar de barriga grande es hablar de lo que se viene más adelante, si no es que ya está presente una serie de enfermedades que tienen que ver con eso de la barriga grande. Me gusta mucho. Y la pregunta para ustedes también, amigos y televidentes, ¿sientes que aunque hagas dieta o ejercicio, esa grasa del abdomen no se va? Porque uno puede ir bajando un poquitico de centímetros, pero hay una grasita, doctor, déjeme decirle que uno tiene, las mamás sobre todo, que tenemos aquí este pedacito, esa barriguita, uno dice, pero bueno, ¿y esto con qué desaparece? Y ahí viene también la medicina estética y otras cosas, no la cirugía plástica, aunque puede que también funcione, pero no se trata de eso, se trata más del tema de la salud. ¿Por qué? No solamente porque es importante hablar de este tema, como lo menciona usted, que no es un tema estético, sino que es un signo de alarma del cuerpo. Y eso, ¿por qué alarma, doctor? Volvemos a decir que nuestro cuerpo habla. Y una barriga grandecita está hablando. ¿Y de qué está hablando? De que se está acumulando grasa en un sitio del organismo que prende las alarmas y nos dice, ojo, cuidado, vamos camino a un sobrepeso, a una obesidad, a una diabetes, a una hipertensión, a un infarto, a un accidente cerebrovascular, a un hipotiroidismo. Y entonces, si yo estoy teniendo ese signo de alarma, es para que yo lo atienda, para que yo me ocupe de ese asunto y tratar nuevamente de bajar a los niveles normales esa acumulación de grasa y que no empiece el camino de la enfermedad crónica, que es para el resto de la vida. Me gusta eso. Entonces, todos muy dispuestos hoy a aprender aquí en Los Amigos de Tu Salud. Si tienes barriga grande, entonces haz esto. Primero, ver este programa. Muy bienvenidos. Yo tenía una profesora, mi querido doctor, cuando estaba aprendiendo biorreprogramación, que decía, cuando uno se pregunta tanto por qué, encuentra porquería. Pero ahí está, para estos temas yo creo que sí es importante. Ella lo decía por cosas de la vida que a veces uno es, ¿por qué me pasó esto? Y se victimiza, y por qué, en lugar de empezar a pensar el para qué. Ahora,
¿por qué se acumula la grasa abdominal? Porque hay personas que uno las ve que son como delgadas, pero con una barriga, y lo peor es que es como apretada. O sea, esa barriga es grasa que está en los órganos internos, ¿o qué es lo que pasa? ¿O es que están inflamados, o es que están hinchados? ¿Qué es lo que pasa? Un poco de todo lo que usted acaba de mencionar, porque hay grasa que se acumula efectivamente en el abdomen. Allí debería haber una grasa que se llama subcutánea, está debajo de la piel, y un tamaño de esa grasa es normal, porque ayuda a proteger los órganos internos de nuestro abdomen. Okay. Hay otra grasa que ya no se acumula en la pared abdominal, sino que se va y se acumula encima del hígado, dentro del hígado, encima del páncreas, dentro del páncreas, dentro del vaso, encima del vaso, entre las vísceras huecas, es decir, los intestinos, el colon, ahí alrededor de la vesícula. Ese tipo de grasa ya no es normal, ya indica una acumulación que corresponde con una enfermedad, y ahí no podemos llamar eso normal. ¿Y por qué se acumula? ¿Qué es su pregunta? Bueno, porque hay un metabolismo que en nuestro caso está cambiando. Es un metabolismo que está incorporando grasa donde no debería haber, más allá de ciertos límites. Pero además nos está indicando que fuera de ese metabolismo hay una relación de desequilibrio entre lo que comemos y lo que gastamos. Lo que comemos es para llevarlo a nuestra nutrición de todas las células y de todos los órganos de nuestro cuerpo. Y eso tiene que estar en equilibrio con lo que gastamos. Cuando ingerimos más de lo que gastamos, eso se acumula en alguna parte. Claro. Entonces el abdomen es uno de los sitios preferidos. Las nalgas y los glúteos también es otro de los sitios preferidos. Los muslos es un sitio muy preferido. Y cuando es en excesivo, las piernas también empiezan a acumular grasa. Y también el cuello. Entonces por eso a veces vemos unos cuellos bastante profundos. Y también la cara, y a veces hay caras que cuelgan de esa acumulación de grasa. En esos sitios tiene que haber un porcentaje de grasa, que es distinta a la cara, al abdomen, a las piernas, a los músculos, a los muslos, a las caderas. Pero cuando está aumentado, dispara la probabilidad de tener enfermedades crónicas que son para el resto de la vida. Cuando usted nos menciona esas enfermedades crónicas, la gente podría decir, pero es que esto es de familia, es algo genético. Hagamos referencia a esas enfermedades a las que esa barriga grande, como lo ha llamado el doctor, aquí estamos viendo pues como algunas imágenes de cómo pasa el tiempo, porque muchos pensamos que puede ser eso. Doctor, expliquemos un poquitico cuáles son esas enfermedades que se pueden producir, porque la gente, es que la gente piensa muchas veces que es cuestión de vanidad, y no siempre se trata de vanidad. Entonces usted nos está diciendo, nos está explicando aquí que tener una barriga prominente o tener grasa abdominal es un indicador que nos puede decir, mire, usted puede estar en peligro no solamente con el corazón, ¿sí? ¿Cuáles son esas enfermedades crónicas? Mirando la imagen que estamos viendo allí, mirando esa imagen, detrás de cada una de esas personalidades que hay allí hay un estilo de vida. Y ese estilo de vida está pasando de un estilo de vida saludable a un estilo de vida no saludable. Entonces, ¿cuáles son esas enfermedades del estilo de vida no saludable? Aumentar peso, eso no es saludable, le pone un peso mayor a todo nuestro organismo que tenemos que estar cargando cada que nos desplazamos, cada que nos movemos, cada que caminamos. Además, transitamos hacia la obesidad, y allí hay dos tipos de obesidad, una con la que el cuerpo puede vivir cierto tiempo, sin mayores problemas, pero hay una obesidad que se llama mórbida, una obesidad excesiva, que ya eso es inconfundible con algunas enfermedades. Prediabetes, diabetes, hipertensión, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, todas esas enfermedades, hipotiroidismo, todas esas enfermedades se relacionan con barriga grande, con acumulación de grasa en muslos, en caderas, en cara, en cuello, porque estamos aumentando la acumulación de grasa. ¿Por qué acumulamos grasa? Porque nuestro organismo teme perderse en la energía. Entonces acumula grasa no queriéndose quedar sin energía. Por ejemplo, el cerebro es un órgano favorito para eso. El cerebro teme perder energía y entonces acumula grasa por si hay necesidad de acudir a otras fuentes de energía. Pero en la práctica esa grasa que se acumula
nos conduce a enfermedad. Y si yo no soy consciente de esa relación de equilibrio, voy a seguir acumulando grasa y no sabe la persona que lo va a llevar tarde o temprano a una enfermedad crónica y una enfermedad que es para el resto de la vida. Entonces ahí se vuelve muy importante que nos volvamos conscientes de que esos kilitos de más, esa grasa de más que nuestro organismo está depositando, por si algún día llega a necesitar, nosotros tenemos forma de equilibrarlo sin acumular esa grasa. Y que son cosas que no podemos controlar, ¿cierto? Nosotros lo único que podemos controlar es la respiración, que eso nos ha servido también para aprender a regular las emociones, pero hay cosas que no las podemos controlar, no podemos controlar cómo circula la sangre en nuestro organismo, no podemos controlar la digestión, pero sí podemos controlar nuestro estilo de vida también, eso es lo que estamos aprendiendo. Doc, dos cosas, si de pronto hay una persona por allí que no sepa de qué se trata eso de las calorías, porque usted nos dice, lo que yo como, ¿cierto? Indica, no se trata de contar calorías, pero lo que yo consumo durante un día me da un índice de calorías. Los hombres se supone que deben consumir cierta cantidad de calorías, las mujeres cierta cantidad de calorías, y esas calorías que van sobrando son las que se van acumulando en grasa. Pero entonces alguien dirá, pero es que yo no como grasa, yo como ensalada, yo como fruta, creo que como saludable, ¿por qué me engordo o por qué tengo esta grasa abdominal? ¿Qué tanto tiene que ver también la cerveza, por ejemplo, o el licor, que hay mucha gente que de vez en cuando, los fines de semana, eventualmente se toman un traguito? Y otra cosa que no se me puede olvidar preguntarle, ¿cómo saber si hay unos centímetros, por ejemplo, entre hombres, entre mujeres, que digan, yo me acabo de medir y sí, estoy como en peligro, así como siempre hay unos indicadores, ¿cierto? Correcto. Hablemos un poquitico de eso. Muy bien, entonces, ¿qué es calorías? Todo lo que le llevamos a la boca tiene una forma de medir cuánta energía aporta a nuestro organismo en términos de temperatura, en términos de calor, y de ahí viene la palabra caloría. Esa energía la podemos medir en términos de temperatura en el consumo de cada alimento. Entonces, las frutas tienen unas calorías, las verduras tienen otras calorías, las grasas tienen otras calorías, las proteínas tienen otras calorías, las vitaminas y minerales las medimos de otra manera, porque se constituye en combustible, proteínas, grasas, carbohidratos, eso se construye en términos de combustible que se van a convertir en el organismo en calorías. Entonces, si yo sumo lo que es un almuerzo, la arepa, el quesito, la cuajada, un yogur, un cereal, yo sumo lo que aporta en calorías, en energía, en combustible a nuestro organismo, y eso me da un número X de calorías. El organismo tiene que vivir permanentemente equilibrando lo que yo consumo y lo que yo gasto. Lo que yo consumo en calorías y lo que gasto en calorías. Cada que me desplazo, cada que hago algún ejercicio, alguna actividad, alguna tarea, está rebajando, está consumiendo esas calorías, y tiene que estar en equilibrio. Cuando es más lo que yo consumo que lo que yo me gasto, eso se tiene que acumular en alguna parte. ¿Dónde lo acumula? Lo que sobra, en el banco. Ya saben. El banco, que es la barriguita, y que muchas veces, doctor, cuando hacen operaciones, ahí es donde se dan cuenta, abren, empiezan a abrir y está toda esa grasita pegada de esos órganos vitales. Esos mecanismos principales que hacen que nosotros tengamos barriguitas, usted lo está mencionando, exceso de calorías, especialmente en azúcares y harinas refinadas. ¿El estrés? El estrés, porque el cortisol, que es la hormona del estrés, es un acumulador de grasa. Ese convierte rápidamente los azúcares y los carbohidratos en grasa. Entonces el estrés, y todos vivimos en situaciones de estrés, puede estar aumentando esa conversión de azúcares y carbohidratos en grasa, y esa grasa es la que más se acumula, y se acumula precisamente en el abdomen o en las vísceras. Entonces el estrés crónico, no hay duda de que al aumentar el cortisol es un remodelador de grasa en todo nuestro cuerpo. Increíble. Falta de sueño también. La falta de sueño cada vez tiene más importancia, Tatiana. Cuando dormimos, si hay un buen equilibrio de los niveles de azúcar y de insulina, nosotros podemos quemar grasa cuando dormimos. Alguien puede pensar, quemar grasa sabiendo que estamos acostados sin movernos. Quemamos grasa enormemente cuando dormimos, porque quien está trabajando es nuestro cerebro, que consume grandes cantidades de glucosa. Y entonces, al consumir grandes cantidades de glucosa, porque está reparando todo nuestro cuerpo, él está trabajando, está llevando cosas a la memoria, está haciendo todos los recuerdos del día
del día y decir esto que quede en la memoria y esto que se vaya. Todo ese procesamiento que está ocurriendo en el sueño nos hace quemar grasa. Por eso es muy importante tener en cuenta que una persona que duerma bien está quemando el exceso de calorías sin moverse, porque nuestro cuerpo no para, nuestro cerebro está trabajando permanentemente. La falta de sueño es uno de los mejores quemadores de grasa en el Increíble, ¿no? Qué interesante. Sedentarismo, y uno pensaría así, el que no se mueve, se queda, esas calorías no se mueve, quedan ahí. acumula calorías, no las está gastando. Lo que hablábamos ahorita, El consumo de alcohol en todas sus formas puede acumular. Entonces yo me quiero tomar una copita de licor diario, te tienes que mover más si quieres vivir en equilibrio. Pero si te mantienes sentado y consumes licor, tarde o temprano estarás acumulando ese exceso de calorías en forma de grasa. ¿Y qué tal la gente que dice que es que el vino, porque el vino es más saludable, que limpia la sangre? ¿Qué tan cierto eso es? Si yo me voy a tomar una copita de vino, que me la podría tomar, y eso no está exento de riesgos, estoy corriendo algún riesgo. Una copita es un riesgo muy pequeñito. Si yo soy consumidor de vino, una copita diaria, estoy invitado a moverme más, a tener mejor sueño reparador, a no irme a la cama habiendo tomado licor en las 2 horas anteriores. Eso lo tengo que tener en cuenta si no quiero estar acumulando grasa. Y también la disminución de masa muscular con la edad, que todos sabemos que eso indudablemente tiene que pasar. Pero hay una frase, doctor, para ir al corte que usted nos ha dejado, que no es lo que comes una vez, así que la barriga no es un adorno, es una señal de inflamación interna, pero la buena noticia es que puede revertirla sin fármacos, con ciencia y constancia. Bien, ya volvemos, ya regresamos. Queremos descansar, pero descansar mejor, no descansar de esta vida. Ahí estamos viendo una invitación muy especial. Lo que pasa es que las personas, cuando estamos tristes, atravesando una situación de duelo, sufrimos mucho. Sufrimos con el duelo, no dejamos ir esas cargas, y por eso Televid les tiene un regalo espiritual que ustedes se podrían regalar del 1 al 3 de noviembre de este año, un retiro espiritual con el padre Andrés Rosado, con el padre Esteban Cañola. Esto se llama Vengan a mí, que yo los aliviaré. Doctor, a usted que le gusta tanto también leer la Biblia y conoce de esto, este será un retiro pensado para quienes aún sienten el peso de la tristeza, cargan heridas que no han cicatrizado, y también para quienes el silencio de su alma busca un alivio, un descanso y una luz. Este será un retiro espiritual, sobre todo pensado, doctor y televidentes, para aquellas personas que llega el mes de noviembre, el Día de los Difuntos, y se remueven todas aquellas cositas que nosotros tendríamos que dejar ir, y obviamente soltar esas cargas y aliviarnos de manera espiritual. 604-322-9050, opción 1 y opción 4 es el teléfono para que llames, para que preguntes por ese retiro espiritual que se llama Vengan a mí, que yo los aliviaré. Hay una línea de WhatsApp también que es 305-224-9333. Hay un evento también el 15 de noviembre en el Teatro Colegio María Auxiliadora. Escuchen esto tan lindo: yo te daré consuelo. ¿Y ustedes quién creen que va a ser la persona que les va a dar consuelo? Obviamente que va a ser nuestro Padre Celestial. Esos momentos de la vida en las que el alma necesita detenerse, hacer una pausa, mirar hacia adentro, pues Televid te invita para que junto al Padre Esteban también, que estará en esta experiencia espiritual única, nosotros nos abramos el corazón para que recibamos el consuelo de Dios. Estarán 3 sacerdotes, Mauricio Uribe, Esteban Cañola y Wilson Lopera, un súper equipo ahí para que nosotros vamos y recibamos ese consuelo que tantas personas necesitan en este momento, que todos necesitamos en algún momento de la vida, mi querido doctor. Mismo teléfono de Televid, 604-322-9050, sábado 15 de noviembre, Teatro Colegio María Auxiliadora, 604-322-9050. Invitación importante a esta hora, mi querido doctor. Nosotros nos vamos con una frase que usted nos trae justamente respecto a este tema para seguir. No es lo que comes una vez, es lo que repites cada día, lo que forma tu barriga. Son los hábitos. Son los hábitos. Comer de vez en cuando aquellas cositas prohibidas que no saben tan rico, tan bueno, está permitido.
pero cuando eso se hace una y otra y otra y otra vez, ya ahí no estamos procurando ese equilibrio que necesita nuestro cuerpo. Ahí estamos llevando a nuestro organismo a un desequilibrio y eso se nota en la barriguita. Así es, todo eso busca dónde pertenecer y muchas veces pertenece ahí en ese perímetro abdominal. Doc, tenemos la historia de Juan, pero hay una cosa que se nos olvidó hablar en el bloque pasado. ¿Hay una medida para esa barriguita en los hombres y en las mujeres o eso no es estándar? No es tan estándar, es un aproximado. Ese perímetro abdominal en los hombres está alrededor de 105, en las mujeres alrededor entre 95 y 99. No es un estándar, pero claro, es un aproximado de una forma sencilla de que cada uno en su casa coja 1 metro de tela y calcule ese perímetro o esa circunferencia abdominal que te da un estimativo de cuánta grasa estamos acumulando allí en esas regiones. Muy bien. Nos vamos entonces con la historia de Juan. Juan, un hombre de 48 años, cuéntenos usted la historia, ¿qué le pasó a Juan? Bueno, Juan es un empresario, tuve la oportunidad de conocerlo, trabajaba 10 horas diarias y decía, doctor, no tengo tiempo para mí. Esta es una queja muy frecuente, Empezó con unos kilos de más, luego una barriga que no bajaba. En sus exámenes aparecieron lo siguiente: triglicéridos altos, una forma de grasa en el organismo. Hígado graso, ya había acumulación de grasa allá sobre el hígado y seguramente parte también en su órgano interno. Y los niveles de azúcar en la sangre ya estaban por encima de 100, que en este caso eran 115. No lo sabía, pero estaba entrando en el síndrome metabólico. ¿Qué es un síndrome metabólico? Esa descompensación del metabolismo del organismo, donde uno de los indicadores es acumulación de grasa, otro es aumento del azúcar en la sangre, aumento del colesterol, aumento de los triglicéridos, aumento de la presión arterial, en este caso aumento de la grasa abdominal, presión alta, resistencia a la insulina y colesterol alterado. 3 meses después de cambiar su estilo de vida, 3 meses, con 3 meses no más, miren lo que pasó. Empezó a haber cambios. Su barriga empezó a bajar y su energía volvió. Es increíble que las personas que tienen barriga grande creen que están llenos de energía y lo que están es bajitos de energía. Esa acumulación de grasa no significa energía. Hay 2 tipos de grasa muy importantes: una grasa blanca que hace mucho daño y una grasa marrón, café, que es una grasa benéfica. Cuando las personas tienen circunferencia abdominal aumentada, la mayor cantidad es grasa blanca y entonces es pérdida de la energía. No fue magia, fue fisiología. Cuando el cuerpo deja de inflamarse, empieza a sanar. Y tan afortunados los hombres porque ellos hacen 1 mes de ejercicio y ya, mejor dicho, les funciona súper bien. Yo creo que las mujeres tenemos un trabajito más largo, pero puede ser más sostenido en el tiempo. Mi querido doctor, las estadísticas impactantes de la Organización Mundial de la Salud respecto a este tema también del sobrepeso, porque es sobrepeso finalmente. Sí, y ahí las podemos estar viendo. La Organización Mundial de la Salud estima que más del 60% de los adultos en América, entre nosotros, tienen sobrepeso o grasa abdominal excesiva. El 60%. Increíble. 6 de cada 10. El riesgo de morir prematuramente aumenta en esas personas un 80%, en quienes tienen ese perímetro abdominal superior a 102 en los hombres y 88 en las mujeres. El síndrome metabólico afecta a 1 de cada 3 personas adultas mayores de 40 años. Hay estudios de Harvard y de la Clínica Mayo en Estados Unidos que demuestran que reducir 5 centímetros en esa circunferencia abdominal disminuye el 40% el riesgo de morir prematuramente. Solamente hacer el esfuerzo y 5 centímetros, yo creo que tampoco es tanto esfuerzo porque finalmente, doctor, es hacer cambios pequeñitos. O sea, si usted, por ejemplo, siempre le pone azúcar a las cosas, ya no le ponga 5 cucharadas, póngale solamente 1 y así ir como desmontando aquellos hábitos. Y yo creo también que la lengua se va desacostumbrando, dicen los que saben, uno se va acostumbrando a todo lo que se lo vuelve un hábito. Mi querido doctor, tenemos mensajes de WhatsApp. Me gusta mucho que ustedes escriban, que le pregunten al doctor, que lo aprovechemos y aprendamos juntos. Adelante, a ver qué nos están diciendo mis queridos. Nos dicen buenas tardes, bendiciones y éxitos para ese excelente programa. Quiero preguntarle al doctor qué tan verdadera
es la enfermedad que hoy día llaman lipedema, sobre todo en las mujeres que hemos normalizado tanto el cúmulo de grasa en las piernas y caderas. Muchas gracias, Cindy, desde La Estrella. Gracias, Cindy, muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que se refiere al linfedema. ¿Qué es el linfedema? Es la acumulación de grasa, pero también de un aumento de volumen en las piernas derivado de los ganglios linfáticos y de la circulación linfática. Cuando esa circulación linfática que regresa los líquidos desde las piernas hasta la parte central de nuestro organismo se va acumulando en las piernas, empieza a aumentar el volumen de las piernas y eso se llama linfedema. Esa enfermedad, si no la podemos atender rápidamente, indudablemente va a acabar con la circulación de todo lo que llamamos la linfa, y esa linfa se acumula allí en las piernas van a volver pesadas, aparece fatiga, esa fatiga se vuelve crónica, adicionalmente empezamos a sufrir de úlceras a nivel de miembros inferiores. Es una enfermedad que también es de acumulación de grasa, pero también de líquidos linfáticos. Los líquidos linfáticos hacen parte del sistema de defensas de nuestro organismo. ¿Qué tan cierto es, aprovechando que usted está mencionando este tema, que por ejemplo hay videitos por ahí en redes sociales, como hay tanta cosa que es mentira, es mejor preguntarles a ustedes, pero dicen que desintoxicar el sistema linfático como con unos toquecitos o con ciertos movimientos, esas cosas funcionan? ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Nosotros podemos hacer drenaje linfático poniendo, por ejemplo, las piernas contra la pared. Ahí hay un drenaje linfático que es por gravedad. Si yo elevo las piernas por allá contra la pared estando acostado en cualquier parte, entonces hay un drenaje linfático natural por gravedad. Pero también lo puedo estimular con masajes. Hay masaje para drenar linfáticamente todo nuestro organismo y son muy benéficos, y si las personas tienen unos kilitos de más, todavía son más benéficos. Entonces, si yo quiero impedir ese linfedema del que estaba preguntando Cindy, yo puedo acudir a ese drenaje linfático, a masaje linfático, a drenaje por gravedad, a estimulación eléctrica para ayudar también a mejorar la circulación. Yo puedo aplicar paños de agua tibia en miembros inferiores 20 minuticos antes de irme a la cama por la noche. Me relaja, hace vasodilatación y hay producción de un drenaje linfático de manera natural. Qué rico aprender todas esas cosas. Vamos a investigar más, me comprometo a investigar más para traerles esa información a todos ustedes. Muy bien, Cindy, gracias. Vamos a ver qué más nos están escribiendo por aquí. Muy buenas tardes, doctor Osvaldo y Tati, muy interesante el tema. Quiero preguntarle al doctor, yo hago por lo general frijoles con pezuña. Ay, Dios mío, qué rico, porque pienso que esta contiene colágeno. Está bien, muchas gracias. Melba López desde Manizales. Melba, una televidente fiel. Ay, doctor, ¿qué decirle a Melba? Le decimos a Melba que los frijoles con pezuña son muy buenos, ay, qué pero que debemos monitorear esos frijoles con pezuña que efectivamente tienen colágeno, tienen ácido hialurónico que protege nuestras articulaciones. Hay que decirle también que hay que monitorear con los niveles de colesterol, de triglicéridos, de azúcar en la sangre. Si alguno de los tres está elevado, no puede ser un consumo frecuente de esos frijoles, sobre todo de la pezuña de los frijoles, no puede ser tan frecuente. Pero si tenemos colesterol normal, triglicéridos normal, azúcar en la sangre normal, tenemos una PCR que es un indicador de inflamación normal, yo me puedo comer esa pezuñita tranquilamente. Qué bien, claro, cuestión de equilibrio también. Es cuestión de equilibrio. Si están los frijolitos, es cuestión entonces... de conciencia y equilibrio. Y llevar equilibrio. Esa conciencia a la forma de equilibrio. Además porque a los paisas nos gusta los frijolitos no solitos, nos gusta que el chicharrón, que el choricito, que el huevito, que las papitas, la morcilla. Entonces tratar de tener el equilibrio ahí y saber cómo negociar esa situación, o por lo menos esa bandejita paisa. Muy bien, nos dicen también por acá, mi querido doctor, buena tarde, doctor. Pregunta, me disculpa si me salgo del tema, tengo una inquietud sobre la leche de soya. ¿Cuántos vasos diarios se puede tomar? Muchas gracias por su atención, gracias por escribirnos, doctor. Muy bien, la leche de soya es una de las alternativas a la leche, digamos, de vaca y otro tipo de leches. Entonces la leche de soya es muy buena en esas personas que no consumen leche de vaca, pero con una condición: no podemos exagerarla. Tenemos que tener mucha atención en el sentido de si la soya está provocando alguna alergia o algún rechazo de nuestro organismo, porque podríamos alterar también la microbiota intestinal si nuestro organismo está rechazando esa leche de soya. Si no la rechaza, si yo me siento muy bien, yo me puedo tranquilamente tomar 2, 3, 4 vasos de leche de soya en el día.
no exceder tampoco esa suma, ahí se parece al café, no, 3, Exacto. 4 máximo en el día, porque podemos estar entrando en desequilibrio con esa microbiota intestinal. Claro, y es que asiste a una cosa saludable, si es en exceso, hay que revisar. Nada, nada en exceso. Buenas tardes, doctor. Pregunta, me disculpa. Ah, bueno, ya, esa ya está. Doctor, lea usted la siguiente. Adelante. Muy buenas tardes, pregunto, cuando uno no tiene barriga y el abdomen es plano y me levanto y hay una leve inflamación, ¿a qué se debe eso? Yo me levanto y tomo agua con gelatina y luego como galletas, galleta integral y queso. Integral y queso. Y huevo. Y tomo tinto, muchas gracias y bendiciones. Ay, es que sucede casi siempre al contrario, uno se levanta con abdomen plano y como que a lo largo del día se va inflamando un poquito. A ella le sucede lo contrario. Eso comprueba que en la noche nosotros quemamos grasa, eso comprueba eso. Ahora bien, si yo al levantarme siento algo de inflamación, yo debo revisar qué más está pasando fuera de acumular grasa en el organismo, porque puede haber una inflamación del colon, puede haber una inflamación gástrica, puede haber una inflamación en cualquiera de las vísceras de nuestro abdomen. Debo identificar qué puede estar pasando y ahí vuelve y juega. Me tengo que hacer examen de triglicéridos, colesterol, PCR como indicador inflamatorio, azúcar en la sangre. Y si todo eso está bien, esa inflamación probablemente está más bien allá en el estómago, en el colon, y tengo que revisar lo que como y qué me está rechazando en el organismo, porque a veces durante la noche acumulo gases y esos gases provocan cierto tipo de inflamación, sobre todo en las horas primeras del día. Muy bien, doctor. Súper esa respuesta, mi querida. Ojalá que hayas entendido lo que el doctor nos está diciendo. Eso es súper importante revisar. Todas esas cosas. Nosotros hacemos una pausa y enseguidita el doctor nos va a enseñar cómo tratar o cómo bajar esa barriguita, esos 5 centímetros que nos vamos a comprometer todos a bajar. Ya regresamos. Muy bien, nosotros aquí continuamos. Si ustedes tienen alguna pregunta relacionada con este tema de cómo tratar la barriga grande, ¿por qué? Porque tiene un impacto en nuestra salud y sobre todo el doctor lo decía, inflamación crónica, que no es que el estómago esté inflamadito solamente con gases, no, eso tiene ahí grasita y un montón de cosas que no son beneficiosas, que nos hacen mucho daño y que por lo tanto después nosotros decimos, doctor, pero es que vea, mi mamá tenía barriga grande, mi papá, eso es algo genético. ¿Qué tanto impacto tiene eso? La genética, por acá los chicos nos estaban preguntando, por ejemplo, los hombres, las mujeres, que tenemos diferentes hormonas también. ¿Eso tiene que ver? ¿O eso, ay, no, es que yo vine así, yo desde chiquito soy barrigón? ¿Eso tiene que ver o no? Indudablemente hay algo de genético, hay información genética que viene de los antepasados que se transmite a las nuevas generaciones. Si mi papá es diabético y es obeso, si mi mamá es diabética o hipertensa y es obeso, indudablemente yo tengo información para convertirme en obeso. Pero ojo, eso no puede ser la excusa para seguir creando una barriga grande o acumulación de grasa en cualquier otra parte del organismo, porque yo puedo revertir esa tendencia genética si yo tengo un estilo de vida saludable. Entonces, esa no puede ser la excusa. Claro que hay una tendencia genética, pero yo la puedo manejar, yo la puedo manipular y yo la puedo poner a mi favor. Eso está muy bien, mi querido doctor. Es que estaba por aquí señalando un compañerito que él dijo, no, yo no voy a tener la barriga de mi papá y mi mamá. Muy bien, nosotros, esa es la epigenética, ¿cierto? También es epigenética. El impacto de lo que vemos y lo que nosotros nos apropiamos. Muy bien, ahora sí lo que todos queremos saber, cómo tratar o cómo bajar esa barriga grande, pero lo más lindo, de manera natural, mi querido doctor. Por favor, adelante, explíquenos, yo voy a tomar nota, esto lo voy a guardar, saquen ustedes el celular y guarden todo esto. Muy bien, el primer paso es vigilar lo que comemos, porque en lo que comemos estamos llevando calorías a nuestro organismo y recuerden que el consumo de calorías es el primer factor. Si yo lo regulo, baja ese factor y no tiene ningún peso. ¿Cuál es la alimentación? Es una alimentación variada y saludable. Más verduras, más frutas enteras, menos jugos, que tiene mucha alta concentración de azúcares. Más grasa saludable, esa grasa que dice en los paquetes, en los empaques, grasa saturada, por favor no embutidos, no alimentos procesados, no ultraprocesados. No puedo ir a comerme un pollito de vez en cuando, sí, de vez en cuando, no es lo que hacemos una vez, sino lo que hacemos
repetidamente, frecuentemente, ya decíamos, en nuestra rutina. en la frase aquella. Entonces, si yo consumo frutos secos, verduras, frutas, hortalizas, legumbres en forma periódica y menos alimentos procesados y ultraprocesados, clave. No agregar azúcar a nada y por lo tanto no bebidas azucaradas. Cualquier forma de bebida azucarada estará aumentando ese consumo de calorías en nuestro organismo. Cuando consumimos fibra, la fibra hace que menos azúcares llegue al torrente sanguíneo. Si menos azúcar llega al torrente sanguíneo, menos problemas con la insulina. Entonces saldrá la insulina que tiene que salir para el poco azúcar, pero no los picos de insulina que hacen que nosotros podamos acumular grasa queriéndonos quedar sin energía más adelante. Eso en lo que tiene que ver con la alimentación. Doctor, usted que menciona ahí las gaseosas, hay gente que dice, no, pero es que yo tomo de esta que es cero, no tiene calorías. Esa gaseosa que no tiene caloría impacta también, estamos hablando de la barriga, pero impacta también en la salud, en la barriga y en la salud. Tiene menos calorías, pero tiene calorías, pero además tiene otros elementos que tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo los edulcorantes artificiales, por ejemplo las anilinas, por ejemplo los conservantes. Muchos de ellos van a parar en formas de azúcar en el organismo cuando pasan por las mitocondrias tratando de producir energía. Entonces tenemos que tener mucho cuidado igualmente. Incorporar fibra, evitar comer tarde en la noche, supongo yo. Y 2 horas antes de irme a la cama. Si yo voy a la cama con un estómago lleno, la noche no va a servir para quemar toda la grasa que podía haber acumulado con un estómago vacío. Si yo me voy con estómago vacío para la cama 2 horas antes de acostarme, esa quema de grasa que hay en la noche va a ser mucho más eficiente. Muy bien, me gusta mucho eso, mi querido doctor. Tenemos mensajes de WhatsApp, ustedes nos están escribiendo. Adelante, por ahí viene el mensaje. Nos dicen, buenas tardes, por favor, ¿es cierto que el tomar agua fría es malo para la grasa? Porque la hace difícil de digerir. Desde Armenia, Quindío. Jani, un abracito para ti. Muy bien, esa pregunta es muy buena y nos va a permitir 2 cosas. Primero, no está demostrado que el agua fría acumule grasa, primero. Pero sí es mejor para la hidratación, para nuestra hidratación, sí es mejor consumir agua al clima o agua inclusive tibia. Y sobre todo, en las primeras horas del día y en las últimas horas del día, agüita tibia es preferible al agua fría o helada. Muy bien, siguiente pregunta. Adelante, compañeritos. Nos dicen, buenas tardes, doc y niña. El ortopedista me dijo que tengo pata de ganso en mi rodilla izquierda. Duele mucho para desinflamar. ¿Es bueno lo frío, lo caliente para desinflamar? Muchas gracias. Excelente tarde desde Pereira. Martica, muchísimas gracias. Gracias por esa pregunta. Efectivamente, la pata de ganso en la rodilla es muy inflamatoria, es muy dolorosa. Y allí lo que podemos hacer es combinar frío y calor. 5 minutos frío, 5 minutos calor, y poder hacer que los vasos sanguíneos se expandan y se contraigan, y de esa manera nosotros podemos absorber ese proceso inflamatorio que hay allí. Combinar 5 minutos agua fría o helada y 5 minutos agua tibia para mantener una vasodilatación y una vasoconstricción permanente. Qué bien, muchísimas gracias, mi querido doctor. Última pregunta del día, porque esto pasó volando. ¿Es cierto que la barriga influye en problemas de la columna? Buen programa, nos dicen, felicitaciones. Doc, el peso, ¿no? Siempre que tengamos sobrepeso, lo va a pagar la columna vertebral, lo van a pagar las articulaciones, las rodillas, los tobillos, siempre las caderas van a estar pagando ese exceso de peso. Esa es otra de las razones para cuidarnos. Muy bien, usted nos dice entonces, movimiento diario, control del estrés, dormir bien, nos decía, un sueño reparador, apoyo natural científico, doctor, aquellas cositas que nos sirvan de pronto, unas bebidas, infusiones, ¿qué nos recomienda también para esto? Mire, cúrcuma, antiinflamatorio, jengibre, antiinflamatorio, ajo, antiinflamatorio, canela con una pizca de miel. La canela tiene una regulación del azúcar muy importante, por eso se promueve en personas prediabéticas y diabéticas y personas con sobrepeso y obesidad. Canela y una pizca de miel hace que la quema de grasa durante la noche sea mucho más efectiva. Esa es una forma natural también de ayudarle. Bien, entonces tómele foto a esto que va a aparecer ahí, vamos a ver si lo acercamos un poquitico, ahí está.
La barriga se alimenta de azúcar, pero desaparece con fibra y movimiento. Movimiento diario, control del estrés, eso quiere decir herramientas que le ayuden a usted a mantenerse tranquilito, ya sea espirituales, sea aprender a respirar conscientemente, sueño reparador, apoyo natural científico, que es todo lo que el doctor nos estaba diciendo. Y doctor, también hacerse exámenes en el momento en que se necesite, ¿no? Periódicamente exámenes para mirar cómo están esos acumuladores de grasa en nuestro organismo. Esos acumuladores de grasa entonces son colesterol, triglicéridos, el PCR nos dijo usted. Sí, azúcar en la sangre. PCR no es un acumulador porque es un bioindicador de inflamación, pero el azúcar en la sangre, los triglicéridos, el colesterol, la insulina, para medir resistencia a la insulina, son exámenes claves. Muy bien, se acabó el tiempo, esto se fue volando, muy rico aprender de verdad con usted, mi querido doctor, y también los vamos a dejar entonces con esta frase que el doctor nos trae. Mire, muy importante, sigan al doctor en su canal de YouTube, que tiene un contenido fabuloso. Mire, ahí estamos viendo su canal de YouTube y todo su contenido, mi querido doctor. Yo creo que usted es el youtuber, ya quisieran los jovencitos tener la cantidad de seguidores que tiene el doctor, y lo más importante, tener ese contenido tan especial que tiene el doctor Osvaldo Restrepo. Lo buscan así como Osvaldo Restrepo RSC. Mi querido doctor, lo felicito por ese trabajo que usted hace para la comunidad. Muchas gracias. Y nos despedimos entonces con esta frase final, y es que usted nos decía también que puedes vivir más ligero, más ágil, más sano, y lo más importante, empezar hoy sin excusas. Alimenta tu cuerpo con conciencia, muévete cada día, duerme bien y ayúdate con soluciones naturales que apoyen tu proceso. Y no se les olvide. ¿Cómo? Es estar conscientes. Es estar conscientes, pilosos en la jugada y viendo este programa. Recomiéndelo, llame a esa tía. Vea, tía, le tengo el programa hoy, 9:30 de la noche, y si no, lo ven también por nuestro canal de YouTube. Lo buscan como Bienestar Televid, encuentran Los Amigos de tu Salud y todas las referencias de este programa. Los queremos mucho. Nos vemos pronto. Chao. Chao.